a ir ahí a Apocalipsis capítulo 7, que es donde nos hemos quedado. Y recuerden que aquí en Apocalipsis 7, pues el tema son los 144,000, ¿verdad? Y estábamos hablando la semana anterior qué es lo que está pasando aquí. Y ya vimos, hermanos, cómo dice el verso 1, después de esto, y ese después de esto significa después de la visión que había tenido el apóstol Juan, en el capítulo 6, después de que se había ya abierto el sexto sello y se había revelado lo que iba a pasar. Entonces ahora en el capítulo 7, decíamos, es como un paréntesis que se abre dentro de toda aquel montón, ¿verdad?, de problemas y de dificultades que están revelando los sellos que vienen contra la iglesia. Bueno, ahora en el capítulo 7 es como un paréntesis, y en ese paréntesis el Espíritu Santo va a revelar qué es, hermanos, lo que la iglesia está haciendo, cómo está la iglesia en medio de todo ese sufrimiento. Y lo que hemos visto es que Dios, hermanos, está allí de parte de los suyos, aún en medio de las terribles calamidades que puedan pasar producto de lo que han revelado los sellos. Así que por eso dice, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ya hablamos también de esto la semana anterior. Vimos que estos son ángeles que traen destrucción a la tierra. Lo podemos ver también en el verso 2, cuando dice que a estos se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y también se repite esto en el verso 3. Así que son ángeles de destrucción, pero estos están siendo detenidos. Dice en el verso 2 que Juan vio otro ángel que subía de donde sale el sol, esto es del oriente, y veíamos cómo siempre del oriente han venido las bendiciones de Dios para su pueblo. Y este ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles, a estos ángeles que traen destrucción, a los que se les había dado poder de hacer daño sobre la tierra y al mar, y lo que les dice en el verso 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, note, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, como ya hemos dicho a lo largo de todo este estudio de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro simbólico en su mayor parte. Por lo tanto, las cosas que se relatan aquí no son literales. No es que Dios tenga literalmente un sello que pone en la frente de los cristianos, porque usted es cristiano y, bueno, yo los estoy viendo aquí de frente, y de la mayoría de ustedes veo sus frentes y no tienen un sello. Así que definitivamente no se trata aquí de algo literal, ¿sí?, sino es algo simbólico, algo que está representando aquí algo, hermanos. Bueno, ¿qué es, hermanos, lo que tiene Dios para los suyos, para su pueblo, en medio de todo el sufrimiento? Dios no solamente está de parte de los suyos, también Él está cuidando a los suyos, y lo hace por medio de sellar a los suyos. ¿Qué es lo que dice aquí que hace Dios por su pueblo? Dice en el verso 3, hasta que hayamos sellado. Lo que hace Dios por su pueblo es que los sella. En otras palabras, ya hemos visto antes lo que significa la palabra sellar, o el propósito que tiene un sello. Los sellos identifican como pertenencia a algo. Los sellos también, hermanos, autentifican a algo o a alguien, pero especialmente aquí en este capítulo, el sello tiene el simbolismo de proteger. Es el énfasis principal que se le va a dar en esta visión. En otras palabras, cuando dice aquí, hermanos, que ellos deberían de ser sellados, se refiere a que ellos deberían de ser protegidos. Ahora, ¿quién es el que hace esto? Dios es el que lo hace. Así que en medio de todas las calamidades que la iglesia y el mundo entero puede enfrentar, la iglesia particularmente, los siervos de Dios, que son los que están siendo sellados aquí, están siendo protegidos. No solamente están siendo identificados como que pertenecen a Dios, no solamente a través de ese sello están siendo autentificados como reales personas de Dios o hijos de Dios, sino que también, y lo más importante, los está protegiendo ese sello. Ahora, esta acción que Dios va a hacer aquí con su pueblo, hermanos, tiene 2 grandes paralelos en la historia del Antiguo Testamento. El primero paralelo está en la Pascua, en Éxodo capítulo 12. No lo busque, si quiere buscarlo, búsquelo. Si quiere leerlo después, usted conoce la historia. En Éxodo capítulo 12 está el momento, hermanos, cuando después
de que Dios ha traído ya 9 plagas sobre Egipto, entonces va a venir la 10ª plaga. Y la 10ª plaga sobre Egipto consiste en la muerte de los primogénitos. Pero antes de que Dios traiga esa destrucción sobre Egipto, Dios habla con Moisés. Usted sabe esa historia. Y le dice a Moisés que tienen que celebrar la fiesta de la Pascua, empezando ese día por primera vez. Y que en esa fiesta de la Pascua, ellos tienen que separar a un cordero, y ese cordero, entre otras cosas, tienen que sacrificarlo, y tienen que comerlo esa misma noche. Y ese cordero, si es muy grande para una sola familia, debe de ser compartido con otros vecinos para que todo pueda ser comido en esa misma noche. Pero hay algo especial que Dios le dice a Moisés que tenían que hacer los israelitas, además de sacrificar ese cordero y comer esa carne. Otra cosa que tenían que hacer era tomar la sangre de ese cordero y untar la sangre de ese cordero en los dinteles y en los postes de las casas de los israelitas, para que cuando en esa noche en que Dios vendría y pasaría con su ángel destruyendo a los primogénitos de los egipcios, ellos fueran, hermanos, librados de esa destrucción. Pero Dios fue claro en aquella ocasión: cualquier casa que no tenga la sangre del cordero en sus puertas, el ángel llegará también allí. Así que para evitar eso, para evitar que entre ustedes haya muerte de primogénitos, ustedes tienen que sellar sus casas, tienen que proteger sus casas, y lo tienen que hacer con la sangre del cordero. Así que cuando llegó el día de la Pascua, ese día en la noche, todas las familias de Israel, todas las familias hebreas, prepararon el cordero de la Pascua, comieron el cordero de la Pascua, pero también untaron la sangre de aquel corderito en los postes, en los dinteles de las puertas de sus casas. Así que cuando ya a medianoche vino el ángel destructor, entonces, hermanos, acabó con todos los primogénitos de Egipto, y hubo llanto en todos los hogares de la tierra de Egipto, pero en la tierra de Israel, en la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, no hubo absolutamente ningún llanto. ¿Por qué? Porque Dios había sellado a su pueblo. Dios había protegido a su pueblo. Es lo mismo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 7. Hay una gran destrucción que es anunciada por medio de los sellos que se abrieron en el capítulo 6. Pero en medio de toda esa destrucción, Dios está, al igual que en la Pascua, sellando a su pueblo para protegerlo. Otro paralelo, hermanos, está en Ezequiel capítulo 9. Vamos al libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 9. Y ahí hay otro paralelo también, hermanos, Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9, hermanos. Y vamos a ver del verso 2 al verso 6. ¿Quién lo tiene, hermanos? Y aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que iban hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribanos, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribanos. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A nosotros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Muy bien. Está un poquito larga la lectura, ¿verdad? Y Charlie, hay que comprarle lentes, hermano. Hay que comprarle lentes, porque como que se le mueven bien las letras, ¿verdad? Te entiendo, ¿no? A mí también se me mueven.
Fíjense, hermano, este es un paralelo, este es un ejemplo que todavía está más cercano de lo que está pasando en Apocalipsis. Dios está aquí hablando del momento de manera simbólica a través del profeta Ezequiel de lo que pasaría con Jerusalén, probablemente en la última de las cautividades, cuando todo quedaría finalmente destruido en Jerusalén, en la última de las cautividades babilónicas. Hay que recordar que hubo 3 cautividades babilónicas. La primera en el año, Horacio, 606 antes de Cristo. ¿Ok? En esa cautividad solamente fue llevado Daniel, los amigos de Daniel y de los príncipes de lo mejor de Israel fueron llevados ahí. Pero luego hubo otra en el año 597 antes de Cristo. Y ahí fue llevado Ezequiel. Y Ezequiel ya está en Babilonia en este momento que escribe este libro y que tiene esta visión. Pero todavía faltaba una cautividad más, la del 587, donde, hermanos, ya prácticamente fue el acabose, donde se destruyó el templo y se acabó la ciudad y todo. Y Dios le dice aquí a Ezequiel lo que iba a pasar. Pero nota lo interesante de esto. Dice que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento, ¿para qué? Para destruir. Así que hay 6 varones que vienen del norte. Al norte estaba Babilonia, aquí representan los babilonios que vendrían a destruir a Jerusalén. Y luego dice que traían su instrumento para destruir, pero entre ellos había un varón que estaba vestido de lino. Y este varón vestido de lino traía en su cintura un tintero de escribano. ¿Ok? ¿Qué es un escribano? A ver, ¿qué es un escribano? Una persona que se dedicaba a escribir. Todo lo que había. Un secretario, ¿verdad? Un secretario. Y un tintero, pues ustedes ya no conocen lo que son los tinteros, ¿verdad? Porque ustedes pura pluma Bic, ahora, ¿verdad? Pero si hubieran vivido algunos 100 años atrás, para escribir, ¿qué se usaba? No había plumas como las que hoy tenemos. Había que poner tinta en un frasquito y con una pluma así se metía en la tinta y así se escribía. Bueno, eso es lo que está pasando aquí, pero eso dice un tintero de escribano. Con esa tinta, este hombre tenía que hacer algo. Bueno, dice que algo que más que sucedió es que la gloria de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, este es el templo, y llamó a Jehová el varón vestido de lino, y llamó Jehová al varón que tenía vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo, pasa ahora por el medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Por el medio de Jerusalén, por si queda duda, ¿no? Y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? ¿A quiénes le tenía que poner la señal en la frente? ¿A quiénes? Vean la Biblia, hermano, vean la Biblia. ¿Quiénes eran los que tenían que tener la señal en la frente? Ok. Y los que claman, ¿a causa de qué? A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es el pueblo fiel de Dios, que estaba en medio de todo ese pueblo que estaba siendo infiel a Dios. Dios trae destrucción sobre todos los malos, pero dentro de aquellos malos hay un pueblo que no está de acuerdo con la maldad de ellos. Por lo tanto, dice Dios, a estos les vas a poner una señal en la frente, y esa señal, hermano, serviría para que cuando los instrumentos de destrucción que traían los otros 5, hermanos, vinieran sobre Jerusalén, no cayeran sobre estos que iban a estar sellados en sus frentes. ¿Esto fue literal? Tampoco fue literal. Tampoco fue literal. No hubo alguien en la última cautividad que hubiera ido por las calles, por las casas y preguntando, ¿aquí adoran correctamente a Dios? ¿Aquí hay personas de Jehová? A ver, sácate, ponerles un sellito ahí. No hubo eso. Dios, hermanos, lo que estaba haciendo aquí era decirle a su pueblo que su pueblo siempre va a estar protegido, aun cuando haya muchas calamidades que estén pasando alrededor de ellos. Bueno, ese es el propósito que tiene Apocalipsis 7, hermanos. Ese es su propósito. Decirnos que en medio de todas las calamidades que revelan los sellos, Dios está sellando a su pueblo. Ahora, ¿cómo es que pasa esto, hermano? ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, fíjense, hermanos. ¿Se trata de un sello literal? No se trata de eso, hermanos. No es eso. ¿Sí?
Sino que, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que la iglesia, hermanos, está siendo protegida. Eso es lo que hay que entender. Pero ¿cómo Dios identifica a aquellos que son su pueblo? Bueno, para los cristianos del primer siglo y para los cristianos a través de todas las edades, la idea de tener un sello no literal sino espiritual es perfectamente entendible. Todos entendemos que hemos sido sellados. Vea por ejemplo lo que dice primero Efesios capítulo 1 y verso 13. Efesios 1:13 primero. Efesios 1:13. Mano Horacio, ¿lo tienes, hermano? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, hay muchas cosas que se revelan en ese versículo respecto a un sello. En primer lugar dice cuándo ocurrió o cuándo esas personas fueron selladas. ¿Cuándo fueron selladas esas personas? Según Efesios capítulo 1, verso 13, Sari. Sí. ¿En qué momento fueron sellados? Según ese versículo. ¿El bautismo? Dice, ahí no dice que el bautismo, ¿verdad? Fíjense lo que dice primero. Cuando oyeron la palabra de verdad, cuando creyeron en él. Esas personas primero oyeron el evangelio y luego creyeron en el evangelio, y al creer en el evangelio entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que el sello, según este versículo, como Dios nos sella, es en el momento en que nosotros creemos en el evangelio. Ahora, ¿con qué nos sella? Según aquí, este versículo, ¿con qué nos está sellando? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el sello por medio del cual Dios nos identifica como suyos, por medio del cual Dios nos autentifica como reales que pertenecemos a Él, y por medio del cual también nos protege. Ahora, vean que dice, lo que dice el 4:30, ahora de Efesios también, Efesios 4:30. A ver, ¿quién lo lee? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, ahora revela algo más acá sobre ese sello. Dice que ese sello no debemos de contristarlo, ¿sí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No lo entristezcas. Y fuimos sellados con Él para el día de la redención. Ese día de redención se refiere a la segunda venida del Señor, hermano. Él nos identificará como suyos por medio de ese sello que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Bueno, algunas personas en el mundo denominacional de nuestros días, cuando leen Efesios 1:13 y 4:30, y Efesios 1:13 dice que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo cuando, note esto, pongan atención, cuando creyeron en el evangelio. Entonces dicen, cuando las personas creen, entonces son selladas. La pregunta que surge, hermanos, ¿es esto así realmente? ¿Qué significa la palabra creer aquí? Es una buena pregunta. Bueno, la palabra creer aquí significa obedecer completamente lo que Cristo ha mandado para que seamos salvos. No podemos tomar estos dos pasajes, porque no son los dos únicos pasajes que nos hablan acerca de en qué momento nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Hay más pasajes, y creo que uno de los más importantes de ellos es Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Sin buscarlo en la Biblia. Sin buscarlo en la Biblia. ¿Qué dice Hechos 2:38, hermano Joel, sin buscarlo en la Biblia? No, Hechos 2:38, sin buscar en la Biblia. Dígalo. ¿Nomás dice arrepentidos? No. A ver, no voy a seguir hasta que no lo digan de memoria. Hermana Silvia, dígalo, hermana. ¿Arrepentido, sí?
para y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde es o cuándo es donde nosotros somos sellados? Según este versículo, cuando somos bautizados. Pero ¿por qué Pablo dijo cuando creíste, oíste y creíste y si fuiste sellados? Porque creíste ahí significa el momento cuando la persona decidió obedecer el Evangelio en el bautismo. Así que si usted ha sido bautizado, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y al ser sellado con el Espíritu Santo, entonces, adivine qué, usted es parte de estos sellados que están mencionados en Apocalipsis capítulo 7. Por lo tanto, si el sello, hermanos, es eso, entonces estos que están siendo sellados, volviendo a Apocalipsis 7, vamos a Apocalipsis 7, estos que están siendo sellados, dice quiénes son, hasta que haya sellado en sus frentes, verso 3, a los siervos de nuestro Dios. La pregunta es, ¿quiénes son los siervos de nuestro Dios? Pues es la iglesia. Sí, es la iglesia. Así que todas las calamidades van a afectar al mundo, van a afectar inclusive a los cristianos, y a veces a los cristianos doble, ¿sí? Pero hay algo especial que tienen los cristianos. Ellos están siendo protegidos, porque han sido sellados. Ahora, ¿en qué sentido estaban protegidos? ¿Y en qué sentido estamos protegidos nosotros? Hermanos, no físicamente. No tengo duda, hermanos, que Dios a través de su providencia nos cuida físicamente también. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no sabemos, ni siquiera nos imaginamos de cómo Dios nos cuida a través de su providencia bendita. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, ¿en qué sentido estaban siendo protegidos? No físicamente, porque la persecución aún podía afectarles a ellos, y de hecho lo hizo. Así que el hecho de ser protegidos no significa que entonces ya no los iban a perseguir, ya no los iban a maltratar, ya no iban a hablar mal de ellos, ya no los atacarían, ya jamás perderían sus trabajos, ya jamás les faltaría dónde vivir, ya jamás se enfermarían. No era esa la protección, hermano. No es esa. ¿Dónde se estaba poniendo, hermanos, ese sello, según Apocalipsis 7:3? ¿Dónde se les puso? ¿En una mano? No. ¿Dónde? En la frente, ¿verdad? En la frente, hermanos. Obviamente no es literal, como decíamos, hermanos. La frente aquí, hermanos, simboliza la mente, el pensamiento. Pero la mente y el pensamiento, hermanos, significan el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón de la persona, hermano, y está hablando de sus sentimientos, de sus emociones, de su mente, ¿sí? No está hablando de este músculo que tenemos, hermanos, y que es la bomba de gasolina, ¿verdad?, que tenemos, ¿sí? que bombea toda la sangre alrededor de nuestro cuerpo. No está hablando de ese corazón. Está hablando de la mente, de nuestro pensamiento, de nuestra persona, de lo que somos realmente nosotros, de lo que está en medio de este cascarón que tenemos como cuerpo. ¿Sí? Así que entonces, aquí se refiere al corazón o a la mente de las personas, a sus pensamientos, hermano, a sus pensamientos. Es en ese sentido en el que ellos estaban siendo protegidos. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, al igual que en aquel tiempo, el hecho que nosotros estemos siendo protegidos por Dios, que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, no nos hace inmunes a las enfermedades, no nos hace inmunes a los accidentes, no nos hace inmunes al envejecimiento, a los problemas económicos, a los problemas de la familia. No nos hace inmunes a eso. ¿Sí? El sufrimiento de los cristianos, hermanos, es patente por todo Apocalipsis, y ha sido patente a través de toda la historia de la vida de la iglesia en esta tierra. Ellos, al ser sellados en sus frentes, hermano, se refiere a que fueron sellados en su corazón,
en sus mentes. Pero, ¿cómo es esto, hermano? Bueno, hermanos, lo que realmente está sucediendo es que Dios está protegiendo a su pueblo en su mente, en el sentido de que al tener nosotros la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, aun cuando viene el sufrimiento, aun cuando estamos en problemas, no perdemos nuestra fe, no caemos, hermanos. Podemos continuar todavía siendo hijos de Dios, podemos seguir todavía adelante en nuestro cristianismo. ¿Qué propósito tenía la persecución? El propósito que tenía la persecución era hacer, en muchas de las ocasiones, hermanos, creo que la mayoría de ellas, hacer que los cristianos negaran al Señor, negaran a Cristo, dejaran de ser cristianos, se apartaran de su fe. Hoy en día, hermanos, cuando Satanás actúa en contra de nosotros, también sigue teniendo el mismo propósito: desviarnos de la fe, sacarnos de la iglesia, que ya no tengamos más relación con Dios, ¿sí? Pero cuando el cristiano, hermano, tiene en su mente, en su corazón, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, ese cristiano está siendo protegido en su mente. A pesar del sufrimiento, Dios sigue presente en la mente de la persona a través de su palabra. La palabra sigue gobernando su vida. Cristianos que enfrentaban el sufrimiento y les pedían negar a Cristo o morir, la palabra del Señor seguía gobernando sus vidas y ellos decidían mejor morir antes que negar a Cristo. Cristianos que eran blasfemados en el tiempo del apóstol Pedro, personas que hablaban mal de ellos y los acusaban de una y mil cosas, ellos mantenían a Dios gobernando sus mentes y no cobraban venganza hablando mal de las personas que hablaban mal de ellos. Es en ese sentido en el que el cristiano es protegido. La palabra del Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, su palabra que está en nosotros, nos protege nuestra mente para que no decaiga nuestra fe, ¿sí? Así que no se trata ni de un sello literal, pero tampoco se trata de una protección exclusivamente física, sino es una protección espiritual la que estamos recibiendo. Que Dios nos protege también físicamente, no tengo duda de eso. Y yo creo que usted también puede hablar de muchas formas en las que Dios le ha protegido. Y sin duda alguna, hermano, hay todavía muchísimas más formas que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta cuando Dios nos protegió de algo, ¿sí? Pero el interés principal del Señor está en la mente nuestra. Quiero que vea 1 de Pedro 3, 14 y 15. 1 de Pedro 3, 14 y 15. Tiene que ver con esto que estamos diciendo. En el verso 14 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Padecer alguna cosa por causa de la justicia se refería a que ellos padecieran por el hecho de ser cristianos, ¿sí? Si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son, ¿sí? Luego dice: por tanto, no se amedrenten, es decir, no se acobarden, no tengan temor de ellos, ni se conturben. Conturbar aquí, hermano, significa que nuestra mente se trastorne, que empecemos a dudar, que empecemos a pensar si es bueno ser cristiano o no ser cristiano. Luego dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar al Señor en vuestros corazones significa no dejen que Dios pierda su lugar en su corazón. No dejen que Dios deje de gobernar sus corazones, sus mentes. No dejen eso. Cuando la duda venga a su mente, ustedes santifiquen a Dios en su mente. Denle a Dios el lugar que merece, como Dios Todopoderoso, como Señor, como Gobernador, como Rey en su corazón. Si eso hacen, entonces van a poder estar firmes, aun cuando estén padeciendo por causa de la justicia. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, en vuestra mente, y estén siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que les manda razón de la esperanza
que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que lo que se murmura de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, es en ese sentido en el que somos protegidos, ¿sí? Ahora, Dios, hermanos, protege por varios medios, hermanos, por varios medios. Por ejemplo, Él actúa en nuestra vida. Él actúa en nuestra vida. Tú lo sabes bien, como hijo de Dios. Antes vivías de una manera, pero Dios ha actuado en tu vida. Dios te ha hecho cambiar. Dios te ha hecho modificar las cosas que no podías modificar. Él puede hacerlo. ¿Qué dice Efesios capítulo 3 y verso 20, hermanos? Efesios 3:20. Hermano Mario, ¿puedes leerlo, hermano? Efesios 3:20. 3:20. Y es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok. Es poderoso aquel, dice. Y note la palabra aquel, hermano. Está hablando de Cristo, está hablando de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero note esta última frase: según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo hace milagrosamente? No. ¿Con una varita mágica? Tampoco. Lo hace a través de su palabra. Porque cuando la palabra de Dios empieza a alimentar tu vida, empieza a llenar tu corazón, la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo mismo, hace que tu vida se vaya transformando, porque el poder de Dios empieza a actuar en nosotros. ¿Sí? Bueno, Dios nos protege por varios medios. Uno es, Él usa su poder en favor nuestro. Su poder actúa en nosotros. ¿Sí? Además, también Dios nos protege por medio de no ser probados más de lo que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Es un pasaje que también es conocido. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no se dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente por la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok. ¿Qué dará juntamente con la tentación? La salida. ¿Para qué? Para que puedas resistir. ¿Cuándo? En el día malo. ¿Sabes en qué contexto está diciendo Pablo esto, hermano? Bueno, Pablo está hablando aquí de los padres. Está hablando de aquellos que salieron de Egipto. Y está hablando de estos, hermanos, que fueron rebeldes, que fueron idólatras, que fueron, hermanos, contenciosos y murmuradores contra Dios. Y dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos. Y dice, porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, al igual que ellos. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de parte de Dios? ¿Qué hizo el pueblo porque Moisés se tardaba? Haznos dioses, le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Así que Aarón les pidió que le trajeron oro, y hermanos hicieron con buril un becerro de oro. ¿Sí? ¿Por qué el pueblo pidió esto, hermano? ¿Por qué? ¿Cuál era la tentación que tuvieron para llegar a hacer esto? ¿Qué fue lo que los motivó a hacer esto? Muy probablemente lo que los motivó a hacer eso, hermano, fue el temor que sentían al ver que ya no estaba ahí el que los había sacado de Egipto. No, ellos le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que nos guíen, porque este Moisés no regresa. Eso fue para ellos la prueba o la tentación. ¿Podían soportar ellos la prueba? Sí, podían esperar pacientemente a que Moisés viniera. ¿Cuál es la prueba o la tentación, el momento difícil, el tiempo duro que estás pasando ahora? Yo no sé.
pero tú lo sabes. Bueno, nada difícil que pueda estar pasando en tu vida, ¿sí?, es extraterrestre. Nada de eso. Es humano todo. Y Dios va a dar la salida para que puedas soportar en el día malo. ¿Por qué? Hermano, porque ha sido sellado. Porque Dios no nos ha dejado solos en medio del sufrimiento. Porque nos ha sellado como pueblo suyo para protegernos. ¿Sí? Bueno, actúa en nuestras vidas, no nos deja ser probado más de lo que podamos resistir. Y es capaz Dios, hermanos, de que inclusive aquellas cosas que pudieran parecernos malas, puedan ser buenas. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Aquí, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive aquellas cosas, hermanos, que puedan parecer en prejuicio nuestro, Dios sabe aprovecharlas para nuestro beneficio. ¿Sí? Así que Dios, ¿qué hace con su pueblo? Lo sella, hermanos. Así que Dios promete actuar en nuestras vidas, prometió que no nos dejaría solos, hermanos, prometió que nos va a ayudar en todo momento. Así que teniendo esas promesas en nuestro corazón, sabiendo que Dios no nos deja solos, entonces Dios nos está protegiendo con eso. ¿Sí? ¿Estás pasando por una enfermedad terrible? ¿Estás sufriendo algo que está acabando con tu mente, con tu corazón y te hace dudar de Dios? Recuerda las promesas que tienes del Señor. Recuerda esas promesas. ¿Sí? Pablo dijo, aunque este cuerpo que tenemos ahora, este tabernáculo, este cuerpo que tenemos ahora se deshiciere, no se detengan, hermanos. No duden, hermanos, porque sabemos que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No se desespere. ¿Sí? Entienda que Dios lo está protegiendo. Bueno, Dios tiene también una lista de protegidos, hermanos. Es decir, Él sabe quiénes son los suyos. Juan, en el verso 4, escuchó el número de los sellados. 144,000. ¿Ok? ¿Juan contó a estos? No. Oyó el número. Juan vio un montón de gente. Pero Juan no se puso a ver. Fórmense aquí y déjenme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegó hasta 144,000. Pues no. ¿Verdad? No hizo eso. Por eso dice aquí, dice Juan, y oí el número de los sellados. 144,000. ¿De dónde venían todos estos 144,000? Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Bueno, ¿qué es, hermanos, lo que significa esto? ¿Sí? Algunos piensan, hermanos, que cuando Juan dice aquí que de todos los hijos de Israel se refiere al Israel físico. Si se refiere al Israel físico, entonces los únicos que estarán, hermanos, como algunos piensan, los únicos que están siendo protegidos son los israelitas. Entonces usted y yo ya estamos fuera de esto, porque pues somos más mexicanos que el mole, ¿verdad? Y no tenemos ninguna relación con los judíos. Pero otra vez entendemos que Apocalipsis es un libro simbólico, por lo tanto aquí el hecho de que diga que de todas las tribus de Israel no significa que se trata de Israel físico. Este es un símbolo que significa algo. Ahora, note lo que dice después. Va a empezar a hablar. En el verso 5 dice que son 12,000 de la tribu de Judá, y también 12,000 de la tribu de Rubén, y también de la tribu de Gad 12,000. Y así va diciendo. En el 6 dice que son de Aser los 12,000, y de Neftalí también 12,000, y de Manasés también 12,000. Y en el 7 dice que de Simeón, de Leví, de Isaacar, y en el 8 dice que de Zabulón, de José y de Benjamín. Eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿por qué no se trata del Israel físico, hermanos? Bueno, sería imposible que se tratara del Israel físico,
Porque si hablamos del Israel físico, entonces tendrían que ser exactamente y literalmente, como dice aquí, 12,000 de cada tribu de estas. ¿Y sabe qué? Las tribus de Israel, la mayoría de ellas, si no es que todas, perdieron ya su identidad. Hoy las personas judías saben quién son judías, pero no saben de qué tribu vienen. No saben de qué tribu vienen. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque desde el año 722 a.C., 10 tribus desaparecieron. Fueron llevadas cautivas por los asirios y se perdieron entre los pueblos del mundo antiguo. ¿Sí? Claro, algunos de ellos regresaron, de las 12 tribus de Israel regresaron cuando en el año, en el tiempo de la restauración, sí venían de todas las tribus, pero las tribus como tales, esas desaparecieron. ¿Sí? Por si fuera poco, hermanos, paulatinamente, aunque después regresaron de la cautividad babilónica, sin embargo en el año 70, todo lo que es Jerusalén y todo el sistema judío, su templo y todo eso quedó destruido. Y también fueron esparcidos y todas esas formas que tenían ellos para llevar controles y registros de genealogías, etcétera, todo eso se perdió. Así que en realidad, fíjese esto, las tribus de Israel perdieron su identidad. Por lo tanto, hermanos, sería muy difícil que hubiera un número exacto de cada una de las tribus mencionadas aquí, porque unas tribus eran más grandes que otras. Algo interesante aquí es que, por ejemplo, no se menciona a la tribu de Efraín. Está Judá, está Rubén, está Gad, está Aser, está Neftalí, está Manasés, está Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Benjamín y José, pero no está Efraín. Y adivine que Efraín era una de las tribus más grandes. Como que es incongruente, ¿no? Que no puede haber nadie de Efraín cuando la mayoría o muchos de los israelitas eran de la tribu de Efraín. ¿Sí? Otra cosa, hermanos, es esto, lo que estamos diciendo, las tribus variaban en tamaño y sería muy difícil tener un número exacto de 12,000 de cada una. Además, hermanos, y esto es lo más importante, la nacionalidad judía dejó de ser importante para Dios. Dejó de ser importante para Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, verso 12 primero. Ya casi acabamos, hermanos. Romanos 10, 12. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre, ¿qué dice? Entre judíos y griegos. ¿Ok? De hecho, desde el capítulo 2, Pablo discute eso, ahí en Romanos, y habla de que no es judío aquel que tiene la circuncisión hecha en la carne, sino aquel que tiene hecha la circuncisión en el corazón. Y está hablando de los gentiles. Ya desde ahí Pablo empieza a hablar en Romanos de cómo la nacionalidad judía dejó de ser importante para Dios. Claro que más adelante, en el capítulo 13 creo es, dice, entonces ¿qué ventaja tiene que el ser judío? Y Pablo dice, el que les fueron confiadas los rollos, dice así literalmente, las escrituras. Esa es la única ventaja. ¿Sí? Ahora, Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, ya no hay judío ni griego, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Pablo también escribió y dijo que Cristo, a través de su sacrificio, quitó la pared intermedia de separación que había entre los dos pueblos, entre judíos y gentiles. Así que el ser judío dejó de ser importante para Dios. Ser judío en cuanto a la carne dejó de ser importante para Dios. En Gálatas también, hermanos, que Pablo habla de el Israel de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 16. ¿Quién es ese Israel de Dios?
Pues es la iglesia. Así que entonces, si no son judíos literales, ¿a quién se está refiriendo ahí? Bueno, recuerden, hermanos, el giro que hemos visto. Es decir, una cosa que tiene que es tomada de un símbolo del Antiguo Testamento, o un símbolo que es tomado de algo que pasó en el Antiguo Testamento, acá significa algo parecido, pero no igual. Así que entonces, el pueblo, los israelitas, en el Antiguo Testamento son el pueblo de Dios. Acá hay que darle el giro. Ya no son los israelitas literalmente, sino la iglesia, pero representa algo parecido. ¿Qué cosa? El pueblo de Dios. Estos 144,000 entonces representan el pueblo de Dios. ¿Sí? Una cosa adicional que se puede ver aquí, bueno, aquí me voy a tener que detener porque ya se me acabó el tiempo, pero es ver la inusual lista que se ve aquí, donde las tribus que se mencionan se pueden comparar con las listas de las tribus que se ven en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que hay una serie de diferencias ahí que no podría representar literalmente a la nación judía. Por ejemplo, Efraín, ya dijimos, no se menciona allí. Judá aparece aquí, hermanos, como primogénito, ¿sí? Mientras que el primogénito era Rubén. Claro, entendemos que Judá tomó el lugar de la primogenitura en lugar de Rubén, de acuerdo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versos 1 al 2, 1 y 2, hermano. Pero también se incluye a José aquí, y José nunca fue contado como una tribu. José, hermanos, fue quitado de ahí, y su lugar fue tomado por sus hijos, Efraín y Manasés. Solamente se menciona Manasés y no Efraín. ¿Sí? Ahora, se menciona a Leví. Leví es contado entre los hijos de Jacob, pero al momento de las heredades, Leví no tenía territorio, no tenía heredad. ¿Sí? Son cosas, hermanos, son incongruencias que se ven aquí. Se excluye a Efraín. ¿Y sabe qué otra tribu? Adán también. La tribu de Adán tampoco es mencionada. Así que entonces, en realidad, se está poniendo este ejemplo aquí porque se quiere dar un mensaje. El mensaje es que no se refiere al Israel físico, al Israel literal, al Israel formal, sino que en realidad, hermanos, estos son los siervos de Dios, que son los que están siendo sellados, y que se les compara simbólicamente con 144,000 de la tribu de Israel, porque representan al pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora, este giro enseña entonces que no se trata de Israel físico, se trata de la iglesia, los que estaban siendo perseguidos. Ahora, ¿por qué usar el símbolo de las tribus de Israel? Bueno, en primer lugar porque es común en Apocalipsis usar símbolos del Antiguo Testamento. Y si el propósito era hablar del pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿qué símbolo se podía tomar del Antiguo Testamento si no era Israel, que era el pueblo de Dios durante ese tiempo? Segundo, coincide con las enseñanzas del Nuevo Testamento, que ya vimos, hermanos, respecto a que los judíos han dejado de ser en realidad importantes para Dios. La otra pregunta importante es ¿por qué 144,000? ¿Son literal el número? Naturalmente que no. No podríamos tomar solamente esa parte literal y lo demás, hermanos, tomar lo simbólico. O es todo simbólico o es todo literal. Así que entonces, si decimos que es simbólico el pueblo de Dios ahí, y que no es Israel físico, sino el pueblo de Dios en nuestros días, la iglesia, entonces los 144,000 no es un número literal, es también un símbolo. Y hermanos, la Biblia enseña que el cielo es para todos. Por lo tanto, hermanos, no podría referirse aquí a un número literal de 144,000. ¿Por qué entonces son 144,000? Bueno, porque 144,000 es un múltiplo de 12. Y 12, como ya hemos visto en la simbología que se usa en Apocalipsis, la simbología judía, por cierto, simboliza lo completo, religiosamente, ahí me perdí, ¿sí? Simboliza lo completo religiosamente. 144 es múltiplo de 12, usted multiplica 12 por 12 y da 144. Y 1000
representa o simboliza también lo completo. ¿Sí? Lo completo, algo que no le falta nada. 144,000 es lo completo de lo completo, religiosamente hablando, si queremos definirlo así. Por lo tanto, representa a todo el pueblo de Dios. No es un número literal, ni se refiere literalmente a los judíos. Se refiere al pueblo de Dios y se refiere a todo el pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de esta visión, hermano? Primero, que todo el pueblo de Dios está siendo protegido contra la persecución. Ese es el primer propósito, porque a estos a los que se les escribió primero, ese era el problema. Estaban siendo perseguidos. Segundo, mientras la iglesia está en la tierra, Dios está teniendo cuidado de los suyos. Dios los está protegiendo, está cuidándolos, porque los ha sellado en sus mentes. Y el tercer propósito es que el símbolo del sello en la frente enfatiza la protección que Dios pone en nuestros corazones a través de su palabra, a través de su mensaje, para que las persecuciones, para que los problemas, los sufrimientos, las dudas no nos debiliten y nos hagan salir del camino. ¿Por qué perdemos los cristianos la fe? Una razón fundamental para perder la fe es que dejamos de oír el mensaje. Y al dejar de oír el mensaje, entonces nuestra fe viene abajo. Porque lo que nos da esa protección, hermanos, es la palabra del Señor que mora en nuestros corazones. Bueno, qué bendición ser parte de los 144,000. Así que cuando alguien toque a su puerta y vaya ahí ofreciéndole y diciéndole algo, dígale: oiga, ¿y es parte de los 144,000? Y le va a decir: pues no, yo no, porque ese ya, el número ya se completó. Usted le va a decir: qué triste, yo sí soy parte de los 144,000. ¿Cómo, si usted ni se reúne con nosotros? Bueno, va a decirle usted, estoy seguro, le voy a traer al hermano Jesús para que le explique. No, explíquele usted por qué es parte de los 144,000. Pero su respuesta tiene que ser bien sencilla, hermano, porque los 144,000 es un número simbólico que representa al total pueblo de Dios que está siendo protegido mientras está en la tierra. Dudas, hermanos, ya me pasé, me disculpan. Me hubiera traído mi sombrerito que me compré, hermanos, para que me aguantaran un tiempo, así como aguantan al hermano Pedro, ¿verdad? Por eso me compré ese sombrero, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por oírme.